Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No me importa lo que tenga que sufrir, porque mi llanto y mi dolor se acabarán. En mi ciudad, en la que me resguardó mi Dios. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor que hasta aquí nos ha traído el Señor en alas de águila. Amén. Y ahora podemos decir, hermanos, que este es el momento para el cual nos ha convocado, que es para oír y para recibir de su palabra. Así que con esa expectativa santa de que el Señor ha de suministrarnos y de ministrarnos por medio de su Espíritu Santo su palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 12. De modo que si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 12, y ahí estaremos dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Y ahora, en el momento de la exposición del texto bíblico, Señor, dejamos de confiar en la gracia y en la sabiduría como hombres, Señor, para confiar en la gracia y en la sabiduría que viene de lo alto,
en la confianza y en la seguridad que tú quieres manifestarte y darte a conocer, Señor. Por ello, Dios mío, en esta hora te pedimos que seas obrando en medio nuestro, glorificando tu buen nombre, dando a conocer tu obra, extendiéndola, Señor, para que en este tiempo, Señor, tu nombre sea exaltado, creyendo que eres poderoso para hacerlo, por cuanto lo que pedimos es de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, al ver lo que estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén, podemos darnos cuenta de la gran confrontación que había entre el grupo religioso y el Señor Jesucristo. Y ciertamente que el Señor Jesucristo libró una batalla prácticamente solo, porque uno dice, estaban allí los discípulos, pero dice la Escritura que los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Estaba ahí reunida una multitud de gente, desplegando mantos y desplegando palmas y diciendo, Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y le estaban recibiendo como rey, pero a los días lo estaban pidiendo por que fuera crucificado. Entonces podemos ver que prácticamente era una batalla que estaba librando el Señor solo. Amén, aunque nosotros vemos en este panorama una multitud reunida a su alrededor, la estaba librando solo. ¿Por qué? Porque al subirse sobre ese asnillo, el Señor sabía lo que estaba comunicando, el Señor sabía lo que estaba dando a conocer, el Señor sabía lo que estaba revelando, y al revelar el Señor que Él era el Rey enviado por Dios, esto le traería sobre él la sentencia de muerte. Por eso, unos días antes de que el Señor se dispusiera a ir a Jerusalén, anunciando de que iba a ir a Jerusalén, muchos de sus discípulos quisieron que él se volviera atrás. Aún Pedro se paró delante y le dijo, nunca te acontezca tal cosa. Y el Señor lo tuvo que reprender, diciéndote, apártate de mí, Satanás. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano amado, cuán firme era para el Señor el propósito de Dios, al punto de que todo lo que iba a dar cumplimiento al propósito del Señor, el Señor no lo evitó con la finalidad de pasar desapercibido, no lo evitó con la finalidad de no ir al choque, sino todo lo contrario. Dejó que todo lo que estaba escrito acerca de Él tuviera en Él cumplimiento. Por eso es que los discípulos no entendían en ese momento lo que estaba sucediendo, pero cuando el Señor fue glorificado, entendieron que todo lo que había acontecido porque así tenía que ser hecho. Amén. Una vez que el Señor fue glorificado, que los entendimientos de ellos le fueron abiertos, que le vieron claramente al Señor, entonces ahí comenzaron a comprender que todo lo que había acontecido, aunque en el momento no lo entendían, había acontecido ¿para qué? Para que fuera confirmado que Él era el Rey de Israel. Entonces, qué importante, hermano querido, el que nosotros podamos ver. ¿Por qué? Porque si bien el recibimiento fue un recibimiento glorioso, amén, pero fue para dar cumplimiento a lo que estaba escrito. Por eso dice la Escritura, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Zacarías capítulo 9, verso 9. Amén. Hacía referencia a este pasaje, a esa profecía que vendría por medio del profeta Zacarías en cuanto a cómo vendría el Rey de Israel. Entonces el Señor no evitó, el Señor podía haber evitado, podía haber pasado desapercibido. Unos años atrás, también en la fiesta de los tabernáculos, le dijeron sus hermanos, si eres tú el Cristo, si eres tú el Mesías, sube con nosotros a la fiesta y date a conocer. Y el Señor dijo, todavía no es mi hora. Sin embargo, cuando ya la fiesta estaba en todo su esplendor, Él se hizo notorio en medio de esa
fiesta y dijo, todo el que esté cargado, todo el que esté trabajado, venga a mí que yo le haré descansar, ¿cierto? No escondió su identidad, sino que la reveló por amor y por misericordia a la humanidad que estaba como oveja sin pastor. Porque aunque estaba la nación de Israel para pastorear, para conducir a las multitudes, para prepararla a las multitudes para cuando viniera el Cristo, ellos estaban en contra. Por eso vemos la declaración que hacen en este mismo capítulo diciendo, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Quiere decir que todo lo que ellos buscaban conseguir era ¿qué? Empañar la figura del Señor Jesucristo. Todo lo que ellos buscaban conseguir, ¿qué era? Que la gente lo repudiara al Señor Jesucristo. Todo lo que ellos en lo cual emprendían y trabajaran, ¿para qué era? Para desacreditar a la persona del Señor Jesucristo. Por eso, cuando le vieron en medio de la ciudad, le quisieron tentar diciendo, está bien, dice que llegado ese tiempo ya se reunieron los fariseos, los saduceos, se reunió todo el pueblo, se hicieron a una, estos eran grupos que estaban enfrentados, pero se reunieron para tentarlo al Señor Jesucristo. Y dice que le dijeron, ¿es correcto que le demos tributo, que paguemos tributo al César? Y el Señor dijo, mostradme la moneda, ¿de quién es la moneda? Y todos dijeron, del César, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que todo esto sucedió en medio de la nación de Israel, también tiene que ver con el plan y con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que ser examinado. Ahí oímos que la gente decía y se maravillaba por las señales que el Señor había hecho. La señal que el Señor había hecho y que fue notorio en todo Jerusalén, en toda la zona, fue de que Lázaro resucitara después de 4 días. Jesús hizo diferentes señales, pero la resurrección de Lázaro cumplía un propósito y era para que se hiciera bien notorio que Él tenía poder sobre la muerte, que Él era la vida, que Él era la resurrección y la vida. Por eso si usted lee el capítulo 11 que nos habla sobre la resurrección de Lázaro, vemos que todo el contexto está en que Él es la resurrección y la vida, que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Él estaba afirmando en el corazón de los discípulos. Es más, cuando llega a la tumba, amén, dijo, gracias Padre porque siempre me has oído. Y no estoy diciéndolo esto por causa mía, sino por causa de los que me oyen, para testimonio a ellos. E hizo que Lázaro, después de 4 días, saliera victorioso de entre los muertos. Y esto fue bien notorio. Muchos aún le persiguieron. Para Lázaro esto fue un motivo de persecución, pues querían darle muerte una vez más. ¿Para qué? Para que no se difundiera la fama, la popularidad del Señor Jesucristo. Pero no pudieron empañar, no pudieron frenar la fama y no pudieron frenar la popularidad del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque tenía que llegar hasta su esplendor. Pero después nosotros vemos que fue llevado como cordero que es llevado al matadero. No abrió su boca ni dijo nada en su defensa. Cuando estaba delante de Poncio, Poncio le decía, pero ¿no ves que tengo el poder para librarte? ¿No dirás nada en favor tuyo? Y le responde, no tendrías poder si no te fuera dado del cielo, si no te fuera dado de lo alto. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Lo preguntas por ti mismo o porque los otros lo han dicho? Siempre el Señor Jesucristo estaba mirando, hermano querido y hermana querida, la necesidad del hombre que estaba sin Dios. Y qué glorioso es saber que no hubo nada ni nadie que pudiera frenar ni empañar para que no se cumpliera lo que Dios había anunciado con anticipación, sino que todo se cumplió.
Y aunque había una gran multitud de gente y no entendía lo que estaba sucediendo y estaban actuando. ¿Por qué? Porque estaban desplegando sus mantos, estaban arrojando palmas. Y esto era bien significativo porque era darle la bienvenida al rey. Era darle la bienvenida al que triunfaba, al rey triunfante. Amén. Era dar una bienvenida al rey triunfante. Entonces era bien notorio lo que estaba sucediendo, pero esa misma multitud a los pocos días vociferaba diciendo: crucificadle, crucificadle, dadnos a Barrabás, para que todo lo que estaba escrito acerca del Señor Jesucristo tuviera su cumplimiento. Hermanos amados, amados del Señor, y hoy estamos en los tiempos en que podemos decir que las puertas de la salvación se encuentran abiertas. Y también hay oposición, también hay un sistema que es el sistema del mundo que está en contraposición al sistema de vida del reino de Dios. Pero como en aquellos días no pudieron impedir ni frenar el que todo lo que estaba escrito acerca del Señor Jesucristo se cumpliera, así tampoco en estos días podrán frenar que todo lo que es por la voluntad de Dios se cumpla. Que todo lo que es por la voluntad de Dios se cumpla. Por eso, hermanos, tenemos que afirmar nuestro corazón en el Señor, tenemos que confiar en la gracia. Amén, entendiendo de que la mano soberana de Dios es la que está moviéndose en favor de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado y su reino sea extendido. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, qué glorioso es poder ver cómo la mano del Señor se mueve en favor de su pueblo, así como se ha movido en otros tiempos. Aún así, en estos tiempos también se está moviendo la mano del Señor. Entonces tenemos que confiar en Dios, tenemos que afirmar nuestro corazón en el Señor Jesucristo y entender que todo lo que Él ha dicho habrá de cumplirse. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Qué glorioso es poder ver y poder entender estas cosas que el Señor hace. Estas cosas, dice la palabra de Dios, no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Amén. Ahí ellos pudieron ver la armonía entre lo que había sucedido y lo que estaba escrito. Ahí ellos pudieron ver la armonía entre lo que había sucedido y lo que estaba escrito, y su fe le fue confirmada. Amén. Y su fe le fue confirmada. Muchas veces nosotros andamos a tientas y andamos dando golpes al aire. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que está escrito, entonces no encontramos la armonía entre lo que está escrito y lo que está sucediendo. Hay personas que están diciendo hoy día: si Dios existiera, ¿por qué es que está permitiendo que suceda lo que sucede? Sin embargo, los que conocemos las Escrituras, sabemos que lo que sucede por la voluntad de Dios. Los otros días una hermana posteaba un video que hablaba acerca del orden mundial y de cómo se estaba organizando las naciones todas bajo un único organismo, amén, que son las Naciones Unidas, para el dominio del planeta Tierra. No estamos hablando del dominio de una nación, ni una revolución en un país, amén, ni un cambio en la dirección de la política de una nación, sino hablamos de un dominio sobre el planeta, sobre toda la humanidad, algo bastante ambicioso. Y mostraba ese video de qué forma se había delineado y se iba delineando ese trabajo. Y la verdad que cuando uno lo mira, produce temor, produce espanto, produce miedo. Amén. Pero para el que conoce la Escritura, aunque le produzca terror, aunque le produzca espanto, no le ha de sorprender. ¿Por qué?
porque no ignora que todo eso que está aconteciendo y de la forma en que se está organizando ya fue predicho por las mismas escrituras. Entonces, cuando uno une las escrituras con lo que está aconteciendo, encuentra la armonía y eso le trae seguridad y confianza. Los discípulos en ese momento no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos cuestionaban lo que estaba sucediendo, porque sabían que Jesús estaba exponiendo ante la opinión pública y sobre el poder religioso que tenía la autoridad para entregarlo a los romanos. Entonces decían, ¿cómo puede exponerse de tal manera? ¿Acaso quiere terminar con su propia vida? Era el razonamiento que ellos hacían. Pero cuando el Señor fue glorificado y los entendimientos le fueron abiertos, entonces ellos pudieron asociar, pudieron encontrar la armonía entre lo que estaba escrito y lo que estaba sucediendo. Si nosotros creemos en la soberanía de Dios y que en todo Dios interviene, no hay nada que nos acontezca por una suerte de casualidad o por un golpe de suerte, sino que todo lo que nos acontece con un propósito de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que entendía estas cosas, dijo, para los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que con un propósito fueron llamados. Amén. Entonces, ¿cuánto valor tiene que nosotros escudriñemos las Escrituras? ¿Cuánto valor tiene que nosotros, en base a lo que estamos viviendo, reflexionemos y meditemos en la palabra de Dios para encontrar la armonía? Porque las cosas pueden, de alguna manera, impactarnos, ya sea negativamente o positivamente. Las cosas pueden influenciarnos aún en nuestro sentir, en las emociones. Pueden deprimirnos, pueden alegrarnos, las cosas que nos acontecen. Pero nosotros tenemos que andar por fe, no por vista. No en la mira de lo que nos está sucediendo, sino en la seguridad de lo que la palabra de Dios dice. No en la mira de lo que nos está sucediendo, sino en la seguridad de lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Por qué? Porque si andamos en la mira de lo que nos está sucediendo, muchas de las cosas de las que nos están sucediendo pueden llegar a desalentarnos, pueden llegar a desanimarnos, a producir de alguna manera en nosotros un sentimiento negativo, amén, un sentimiento de desaliento. Por eso, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Y la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Amén. Y esa convicción viene del oído, viene de lo que hemos recibido del Señor. Entonces, ¿qué significa andar por fe? Que nosotros examinemos la situación que estamos viviendo a la luz de las Escrituras para poder llegar a tener un entendimiento y una comprensión de cuál es el plan y el propósito de Dios. Si Jesús no hubiera andado a la luz de las Escrituras y hubiera andado a la luz de su razonamiento, hubiera andado a la luz de su emoción, o hubiera andado como hombre, nunca se hubiera subido a ese pollino de asna. Porque era confrontarlos directamente al poder político y religioso en ese momento. Era confrontarlos directamente. Por un lado, los fariseos no querían que él fuera proclamado rey de Israel. Y por el otro lado estaba el dominio del Imperio Romano. Así que el César era el que gobernaba en esa región. Entonces se estaba enfrentando a un poder político y religioso, permitiendo y autoproclamándose rey de los judíos, rey de Israel. Pero ¿qué decía la Escritura? No temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, victorioso. Entonces, como no venía él para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, dejó a un lado el temor, dejó a un lado la inseguridad, dejó a un lado los razonamientos que pudiera haber hecho como hombre para que se cumpliera en él lo que estaba escrito. Y ni siquiera sus discípulos lo entendieron.
sino que lo pudieron comprender una vez que encontraron la armonía entre lo que estaba escrito y lo que había acontecido. Por eso, hermano querido y hermana querida, a medida en que nosotros vamos comprendiendo lo que las Escrituras van diciendo en cuanto a nosotros, y vamos comprendiendo lo que la Escritura habla en cuanto a la iglesia, me refiero, no en cuanto a uno en lo personal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos buscando la respuesta de Dios para mi vida como individuo, y nosotros tenemos que ver que hay un plan de Dios con la iglesia. Amén. Hay un plan de Dios con la iglesia, que Dios quiere exaltar a su iglesia, a su amada. Amén. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia. Entonces, hermano querido y hermana querida, muchas veces, si yo busco la respuesta en forma individual, de modo individual, puede que no lo tenga. ¿Por qué? Porque la respuesta no es a mi vida, sino que la respuesta es dada a la iglesia. Porque el plan de Dios es con la iglesia, y yo formo parte de la iglesia como miembro, parte del cuerpo de Cristo, lo cual es la iglesia. Entonces la respuesta no está de modo personal, sino que la respuesta está en la iglesia, pero siempre está la respuesta, y siempre y desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el plan fue con la iglesia. El plan fue con la iglesia. Por eso cuando nosotros entendemos lo que es ser iglesia y el plan de Dios para con la iglesia, no vamos a andar a tientas ni dando golpes al aire, ni nos va a sorprender aquel día como algo como ladrón en la noche, sino que nos va a hallar apercibidos, preparados, diciendo, como dice Apocalipsis, la esposa y el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Y a su esposa le fue concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Le fue dado la concesión, pero ella se vistió, se atavió, lo cuales son las acciones justas de los santos. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios porque lo miramos en forma individual y no entendemos que formamos parte de un cuerpo, lo cual es la iglesia de Jesucristo. Pero cuando entendemos lo que es la iglesia y que nosotros formamos parte de ese cuerpo, entonces podemos ver la gloria de Dios y el plan de Dios, cómo será llevado a cabo hasta el fin de los tiempos. Amén. Aún lo que hoy estamos viviendo como pandemia, en estos días unos hermanos postearon el libro de la visión de David Wilkerson y su profecía, que fue dado en los años 80. Estamos hablando de 40 años atrás, toda una generación anterior fue dada esa profecía y ha tenido cumplimiento al pie de la letra hoy. Ha tenido cumplimiento al pie de la letra de esa profecía hoy. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermano querido, ¿para qué? Para que no nos sorprendan los tiempos que vivimos y para que podamos entender qué significa andar por medio de la fe y no andar por vista, para que tengamos seguridad en Dios y confianza en Dios. Jesucristo se subió al asno entendiendo el mensaje que estaba transmitiendo, sin temerle al poder político y religioso que gobernaba sobre esos tiempos. ¿Para qué? Para que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de él. Y ciertamente al dar cumplimiento, luego trajo seguridad y confianza a sus propios discípulos, que entendiendo la armonía de los sucesos, de los hechos, con lo que estaba escrito se gozaron y glorificaron a Dios. Así también cuando nosotros entendemos la armonía de lo que está escrito con lo que está aconteciendo en nuestras vidas, también eso nos llevará a dar gloria, honra y alabanzas al Señor. Por eso tenemos que ser entendidos. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, hermanos amados, con el propósito de que nos sean abiertos los entendimientos y podamos hallar seguridad y confianza en lo que está escrito, y entendiendo que nada de lo que está sucediendo ni de lo que nos ha de suceder escapa al conocimiento de Dios, y Dios ya lo ha comunicado en forma anticipada a la iglesia, nada más que es entendido por medio del Espíritu.
Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos de la luz y del día. Y tenemos abiertos los entendimientos por la gracia, por la misericordia, para entender cuál sea el plan y el propósito que tú te trazaste a través del tiempo y de las edades, para con la iglesia a la cual nos llamaste a formar parte como miembro, parte de este cuerpo, lo cual es la iglesia. Y viendo que tus propósitos son firmes y son eternos, te damos gracias porque te hayas placido en revelarlos por medio de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, dándonoslos a entender, dándote gracias en ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le invito para estar de pie, para alabar, para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Alabado y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,